Bienvenidos chicos a esta semana 33, en la cual damos inicio a un nuevo proyecto titulado Reflexionamos acerca de las ideas preconcebidas sobre las mujeres y los hombres. Para este primer día, la actividad se titula Analizamos los roles que cumplen las mujeres y los hombres. La meta a lograr será explicar e intercambiar puntos de vista respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres y cómo afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Antes de empezar, tengamos claro qué es una idea preconcebida. Pues bien, una idea preconcebida es una idea pensada de antemano respecto a cómo es o debe ser una persona o asunto. Y estas ideas preconcebidas se forman sin juicio crítico ni reflexión. Ahora sí, empecemos leyendo la siguiente conversación. Martina menciona: mi papá es el hombre de la casa. Él debe salir a trabajar y traer dinero. Mi mamá se queda en casa cocinando y cuidándonos. Antonio menciona: en mi casa no es así. Mi mamá trabaja todos los días. Ella es jueza. Mi papá también trabaja y a la vez apoya en la casa. Ambos cocinan, asean nuestro hogar y nos cuidan. Y Justina menciona: por mi parte, mi abuelita me aconsejó que ya debo aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa cuando sea grande. En base a la conversación de estos niños, respondan: según Martina, ¿qué rol cumple su papá en su familia? ¿Qué rol cumple su mamá? ¿Por qué creen que Martina tiene esa idea? ¿Cuál es esa idea? Que las mamás se deben quedar en casa cocinando, cuidando a los hijos y que el papá, por ser el hombre de la casa, debe salir a trabajar. Entonces, ¿por qué tendrá Martina esas ideas? ¿Y ustedes están de acuerdo con los roles que se menciona en el caso de Martina? ¿Por qué? Ahora, según Antonio, ¿qué rol cumple su mamá en su familia? ¿Qué rol cumple su papá? ¿Por qué crees que Antonio tiene esa idea? ¿Cuál es la idea de Antonio? Que tanto mamá como papá deben salir a trabajar y también apoyar en las cosas que tengan que ver con la casa, con el hogar. Entonces, ¿por qué creen que Antonio tiene esas ideas que son diferentes a las que tiene Martina? Ahora, ¿ustedes están de acuerdo con estos roles que se mencionan en el caso de Antonio? ¿Por qué? Seguimos con las preguntas. ¿Qué idea tiene la abuelita de Justina respecto al rol de las mujeres? ¿Qué idea creen que tenga ella respecto al rol de los hombres? ¿También pensará que los hombres deben saber cocinar y lavar para ser buenos esposos? ¿Creen que este consejo la abuelita le podría dar a su nieto? Además, ¿están de acuerdo con el consejo que le dio a Justina? ¿Por qué? Y la última pregunta. Las ideas que expresan los niños en la conversación podrían afectar la igualdad
de derechos y oportunidades en sus vidas? ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de Martina, ella tiene la idea de que su papá debe trabajar por ser hombre, mientras que su mamá debe quedarse en casa cocinando y lavando por ser mujer. Esta idea atenta contra los derechos establecidos en la Constitución Política del Perú, donde se indica que el trabajo es un derecho de toda persona, donde debe haber igualdad de oportunidades para todos, lo que incluye a mujeres y hombres. Es decir, la mamá de Martina podría trabajar fuera de las labores de la casa si ella lo desea. Por otro lado, la abuelita de Justina le aconseja que debe aprender a lavar y cocinar para ser una buena esposa cuando sea grande. Pero Justina puede no necesariamente elegir ese camino y tal vez quiera estudiar para ser profesional y desarrollarse independientemente, pues es su derecho y la respalda la Constitución Política del Perú. En el caso de Antonio, que es distinto a los antes mencionados, él comenta que su papá y su mamá trabajan y comparten responsabilidades en casa. Ambos cocinan, lavan, hacen limpieza y cuidan a sus hijos, lo que demuestra una sana convivencia. Entonces, estamos frente a un problema. ¿Cuál es ese problema? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Abordaremos este problemita mediante la deliberación. Para recordar en qué consiste la deliberación, revisen su portafolio, su cuaderno, porque ya en semanas anteriores hemos trabajado acerca de este tema. ¿Qué es la deliberación? Y para deliberar, primero debemos cerciorarnos si este problema es un asunto público o privado. Para ello van a ir marcando con un símbolo la alternativa correcta en esta tablita. La primera pregunta: ¿a qué ámbito pertenece este problema? ¿Al ámbito público o al ámbito privado? El problema, ¿los derechos de quiénes afecta? ¿Afecta los derechos de todas y todos los ciudadanos? ¿O solo afecta a una persona o a un grupo de personas? ¿Quiénes deben participar en la solución de este problema? ¿Todas y todos los ciudadanos o solo una o un grupo reducido de personas? Y la última pregunta: ¿a quiénes debe interesar este problema? ¿A todos los ciudadanos o solo a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos? Bien, gracias a la tablita anterior, ustedes han identificado que este problema sí es un asunto público. Así que es importante comprenderlo mucho mejor. Para ello, el día de hoy se propone revisar la siguiente información. La primera ficha se titula Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Y la otra ficha propuesta titula Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. Entonces, leamos la información propuesta en la ficha Desigualdades en los roles de las mujeres y los hombres. Bien, en la sociedad actual, chicos, se establecen diferencias culturales entre mujeres y hombres. Estas diferencias varían según la historia y las distintas culturas. Ahora bien, estas diferencias
se convierten en un problema cuando, expresadas en normas, patrones y conductas, se convierten en desigualdades. Ahí está el problema, porque el hecho de que tanto hombres y mujeres tengan ciertas diferencias culturales no es el problema. Como menciona la ficha informativa, el problema está cuando aparecen las desigualdades. Por ejemplo, las mujeres están culturalmente asociadas al espacio doméstico. En otras palabras, las mujeres deben dedicarse al hogar, al cuidado de la familia, mientras que los hombres deben dedicarse a trabajar, deben salir, deben ser los proveedores económicos, deben mantener a la familia. Respecto a la desigualdad en los roles de las mujeres y hombres, a continuación vamos a ver cuáles son algunos ejemplos que se presentaron en nuestro país hasta diciembre del 2011. Estas desigualdades las vamos a enfocar desde el ámbito de la educación, el trabajo y la participación política. A continuación vamos a leer algunos datos importantes donde se van a mostrar, se van a evidenciar estas desigualdades entre hombres y mujeres. El primer dato es el siguiente. Asisten más niños que niñas a la escuela primaria y secundaria, especialmente en las zonas rurales. Ahí está la primera desigualdad, chicos. En las zonas de la sierra, no digo que en todas, pero en algunas zonas, los padres prefieren enviar a sus hijos a estudiar y a sus hijas las dejan en casa aprendiendo las labores típicas del hogar. Ahora, otro dato que muestra la desigualdad. Solo el 50% de las mujeres que viven en el campo y hablan una lengua materna nativa van a la secundaria. Miren, solo el 50%. Otro dato, en las zonas rurales existen muchas mujeres mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Este dato es la consecuencia de los antes mencionados, porque claro, si las niñas no se les permite ir a estudiar, evidentemente, pues van a ir retrasando su aprendizaje. Y aquí algo muy importante para ir también analizando la pregunta anterior. Las ideas que se tienen respecto a los hombres y a las mujeres afectan los derechos. Pues sí, sí afecta, porque estas niñas tienen derecho a la educación. Sin embargo, sus padres no se lo brindan. A ver, continuemos. Ahora en el aspecto del trabajo. ¿Qué datos nos muestran estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres? Primer dato, las mujeres tienen menos acceso y oportunidades de conseguir un empleo. Miren ahí este dato importantísimo. Solamente por el hecho de ser mujer.
tienen menos acceso y oportunidades de conseguir el empleo, solo por ser mujer. Otro dato, las mujeres que logran obtener los empleos tienen sobrecarga laboral. ¿Por qué? Porque se les da muchas más horas de trabajo en comparación a los hombres. Además que trabajan en casa. Y el dato es algo que refuerza el anterior. Las mujeres dedican en promedio el doble del tiempo que los hombres a las tareas de la casa. Miren esta realidad. Según la ficha informativa, son datos ocurridos hasta el 2011. Estamos 2020. ¿Seguirán las cosas igual? ¿Habrán cambiado? ¿Qué opinan ustedes? Ahora veamos en el ámbito de la participación política. A ver qué datos nos proporciona la ficha. Primero, solo la quinta parte de los más altos cargos en el sector público son ocupados por mujeres. La quinta parte. Otro dato. Las mujeres en alcaldías provinciales y distritales apenas representan el 4%. Si hacemos una comparación, un análisis en la actualidad 2020, mayormente son alcaldes. El alcalde de tal lugar, el alcalde dio declaraciones, pero siempre se menciona el alcalde. Son muy pocas veces que hacen mención a una mujer que ocupe el cargo en las alcaldías. Y el otro dato es el siguiente. En el Congreso de la República, solo la cuarta parte de congresistas son mujeres. Imagínense. Entonces, en el ámbito de educación, trabajo y participación política, hasta el 2011 se nota claramente estas desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Lamentablemente, las más perjudicadas en estas desigualdades son las mujeres. Continuemos ahora con la ficha Mujeres y hombres deben tener igualdad de derechos y oportunidades laborales. En esta ficha se hace mención a la Constitución Política del Perú. ¿Y qué es la Constitución Política del Perú? Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Tratando acerca de los derechos y oportunidades laborales, se han seleccionado algunos artículos. Por ejemplo, el 1, el 2, 22 y 23 y el 26, que son los que se refieren a las oportunidades y derechos laborales. ¿Qué dice el artículo 1? La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Artículo 2. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, sin que nadie pueda ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, etc. Artículos 22 y 23. El trabajo es un deber y un derecho, razón por la cual el trabajo debe ser objeto de atención prioritaria por parte del Estado, el que además debe proteger de manera especial a la madre, al menor
y al impedido que trabajan. Y el artículo 26 señala que en la relación laboral se respeta el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación. Miren, chicos, estos son los artículos que están en defensa de los derechos y oportunidades laborales. Y esta Constitución está hace muchos años atrás. Pero sin embargo, en la ficha anterior hemos visto que existen desigualdades. Es decir, que no se está respetando lo que dice la Constitución Política del Perú. Ahora, por el lado de la normativa internacional, el Estado peruano ha asumido diversos compromisos que buscan la realización plena del ser humano en un marco de igualdad de oportunidades y trato. Estos compromisos están plasmados en convenios, en tratados. Aquí vamos a ver algunos que resulta importante destacar. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Y también tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Miren, ahí están los compromisos que el Estado pretende beneficien a las mujeres y hombres. Veamos un poquito de qué trata la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pues establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo sin discriminación alguna. Veamos de qué tratan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Pues busca promover y garantizar la aplicación a todas y todos los trabajadores el principio de igualdad de remuneraciones. Es decir, que tanto hombres como mujeres deben ganar lo mismo si es que realizan el mismo trabajo, claro. ¿De qué trata el Pacto Internacional de Derechos Económicos? Pues establece y reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor. Refuerza este pacto a lo que se mencionó en los convenios de la Organización del Trabajo. Y en cuanto a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, prohíbe bajo pena de sanciones el despido por motivos de embarazo o licencia por maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil. Porque suele ocurrir muchas veces que algunas mujeres han sido despedidas por estar embarazadas. Imagínense. Bien, luego de leer los textos, respondan estas preguntas. ¿Qué roles desempeñan las mujeres y los hombres en la actualidad? ¿Qué ejemplos de desigualdad en los roles que desempeñan mujeres y hombres se identificaron en los textos? Hay varios ejemplos, chicos. Ustedes ya escucharon de la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. ¿Conocen ustedes alguna situación de desigualdad en los roles de mujeres y hombres
similar a las que se han leído en los textos? Si es así, describan cuál es. ¿Qué derechos laborales tienen las mujeres y los hombres? También ya lo leímos. Luego de leer los textos, ¿qué opinan respecto a la conversación de Martina, Antonio y Justina? ¿En cuál de las ideas se respeta la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres también, claro? ¿En cuál de las ideas no se respeta esta igualdad? Estas formas de pensar que tienen los niños, ¿afectarán sus derechos? ¿Cómo? Bien, chicos, ustedes pueden volver a leer las fichas informativas y así comprender mucho mejor el asunto público. ¿Cuál es ese asunto público? Las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de las niñas y los niños. Tengan en cuenta, las ideas preconcebidas pueden afectar la igualdad de derechos de las niñas y niños. Pues si asumimos la idea de la abuelita de Justina, debes aprender a cocinar y lavar para ser una buena esposa, estaríamos negando a una niña su derecho a la educación. ¿Qué es la desigualdad que habíamos mencionado que se dan entre hombres y mujeres en las zonas rurales, por ejemplo? Los niños sí pueden ir a la escuela, las niñas no. Ahí se está afectando los derechos de las niñas. Y así hay varios ejemplos que hemos podido identificar en las fichas informativas, donde las desigualdades que hay entre hombres y mujeres sí afectan los derechos. Y lamentablemente son mucho más los casos de mujeres que se les vulnera sus derechos. Bien, chicos, entonces luego de conocer las fichas informativas, responder las preguntas, ustedes ya están preparados para dar su opinión fundamentada al respecto. Las ideas preconcebidas sobre los roles de mujeres y hombres afectan la igualdad de derechos y oportunidades de niñas y niños. ¿Por qué? Reúnan a su familia y comenten de qué trata el problema o el asunto público que se ha trabajado en la actividad. Pidan sus opiniones al respecto y dialoguen con ellos teniendo en cuenta estas preguntas. ¿Cómo afecta a la vida de las personas las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? Recuerden el caso de la abuelita de Justina. La idea que tenía es que las mujeres debían dedicarse a cocinar, a lavar. Esa es una idea preconcebida y es una idea que le está pasando a su nieta. Y si su nieta se queda con esa idea, también irá pasando a sus hijos. Y así estas ideas, sin reflexionarlas, sin analizarlas, las irán pasando de generación en generación. Otra pregunta que servirá para que ustedes dialoguen con sus familiares es la siguiente. ¿En otros países las mujeres y los hombres tendrán los mismos derechos y oportunidades? Miren, aquí es para comparar ya. ¿En otros países tendrán las mujeres las mismas dificultades que se presentan en nuestro país o no? Escuchen las opiniones de sus familiares y sustenten también sus propias opiniones a partir de la información que han analizado el día de hoy. A partir de lo dialogado, en consenso, de acuerdo, todos rescaten una idea que refuerce la idea de por qué las mujeres y los hombres deben tener los mismos derechos y oportunidades. Terminen la actividad con la reflexión.
¿Lograron intercambiar puntos de vista con su familia respecto a las ideas preconcebidas sobre los roles de las mujeres y los hombres? ¿Y cómo afectan también la igualdad de sus derechos y oportunidades? ¿Qué dificultades tuvieron en este intercambio de ideas? ¿Cómo las superaron?